Muy buenas noches, les saluda Lorena, asesora consultora internacional pública privada, ¿sí? Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de manejo integrado del cultivo de cacao en agroexportación, que estará a cargo del ingeniero Raúl Laime. Para el buen desarrollo de esta ponencia, les doy algunas recomendaciones. Por favor, mantenga su cámara apagada a menos que el ponente solicite su participación. Asimismo, para los participantes que deseen solicitar la clase grabada, materiales de estudio certificado, les estaré dejando el número en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero Raúl, le doy el paso a su ponencia. Bien, muchas gracias, licenciada, ¿no? por darme el pase para iniciar con el curso. A ver, pues muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos a la institución SIP que brinda capacitaciones, diplomados y especializaciones en diferentes temas. En este caso tenemos el curso de manejo integrado del cultivo de cacao de agroexportación, para lo cual voy a presentar mi material, ¿no es cierto?, para iniciar. A ver, licenciada, por favor, ¿me permite? Ya puede empezar, ingeniero. Bien, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos material de estudio, ¿no?, en la pantalla, lo cual es, ¿no?, el manejo integrado de cultivo de cacao de exportación. Ya que hoy en día o actualmente está pues el manejo integrado del cultivo de cacao se ha hecho, digamos, un boom, ¿no? El cultivo de cacao ahorita es bastante rentable, ¿ya? Y por lo cual es importantísimo saber su manejo integrado del cultivo de cacao. Vayamos entonces por la introducción, ¿ya? Vayamos por la introducción. Entonces, el manejo integrado del cultivo de cacao, ¿no? Lo que es para la agroexportación es esencial, ¿no? Para asegurar la sostenibilidad, la productividad y calidad del producto. Pues este enfoque abarca diversas prácticas agrícolas de manejo de plagas y enfermedades. Entonces, aparte de ello, también viene lo que es el manejo de conservación del suelo y de prácticas de post cosecha. ¿Ya? Así es. Entonces, el cultivo de cacao para la exportación es una actividad agrícola que se ha desarrollado significativamente en diversas regiones del mundo, debido a la creciente demanda global de chocolate y productos derivados del cacao. ¿Ya? El cacao, ¿no? Con su nombre científica, Theobroma cacao, es un árbol perenne, ya originario de las regiones tropicales de América Central y del Sur. Se cultiva principalmente en zonas con climas cálidas y húmedas, ¿no? Y en la materia prima fundamental, ¿no es cierto?, para la producción de chocolate. Así es, ¿ya? Para la producción de chocolate. Muy bien, seguimos. Tenemos, ya tenemos condiciones ideales para el cultivo, que es importantísimo, ya, importantísimo. Saber, ¿no? Conocer. Entonces, conozcamos las condiciones ideales para el cultivo. Te- eh, lo que es el clima, ¿ya? Condiciones de clima. En cuanto a lo que es la temperatura, el cultivo requiere entre 20 grados Celsius y a 30 grados Celsius de temperatura, ¿ya? En cuanto a lo que es la precipitación, de 1.400 a 3.000 milímetros anuales bien distribuidas, ¿ya? Todo el año, ¿ya? La precipitación, esa es la cantidad que requiere. En lo que es la humedad, pues necesita una
humedad relativa anual que oscila entre el 70% y 85% de humedad relativa. En cuanto a lo que es la altitud, pues requiere hasta 1200 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y el suelo, tenemos, por ejemplo, en suelo, en cuanto a lo que es la textura del suelo, requiere suelos franco-arenosos o franco-arcillosos, ¿ya? El pH que requiere es de 5,5 hasta 7 de pH, ¿ya? ¿Ok? Y tenemos el drenaje. En cuanto a lo que es el drenaje, pues requiere de un buen drenaje y es crucial, ¿no? Para evitar el encharcamiento, ¿no? Prácticamente ya es el punto de, ¿no es cierto? De punto de prácticamente de ya de encharcamiento, de acumulación de agua de exceso, lo cual va a ocasionar o puede ocasionar ya em, efectos negativos como lo que es fitotoxicidad, ¿no? Fitotoxicidad del suelo y causar efectos negativos en el cultivo, ¿ya? Así es. Luego tenemos lo que es la selección de variedades, ¿ya? Selección de variedades. Para ello tenemos que contar con variedades de alta calidad y que debemos de considerar lo que es la diversidad genética. Ya en lo que es variedades de alta calidad, hacemos la selección de variedades resistentes a enfermedades con un alto rendimiento y características organolépticas deseadas por el mercado internacional. Así es. Y también hablemos de diversidad genética, que es uso de diferentes variedades para reducir el riesgo de enfermedades y plagas. ¿Ya? Así es. Lo otro es variedades de cacao, ¿no? Que es el que tenemos que conocer. En lo cual tenemos lo que es la variedad criollo, ¿no? Conocido por su alta calidad y sabor fino, pero menos resistente a enfermedades. Es una variedad como una mujer preciosa y delicada. Así es, la criolla, ¿ya? La criolla. También tenemos forastero, ¿ya? Tenemos forastero. Eh, no es más resistente y productivo, ya es más resistente y productivo, aunque de menor calidad que el criollo, ¿ya? Así es resistente a enfermedades, ¿ya? Y es más productivo. En cuanto a lo que es la calidad, es menor que el criollo, ¿ya? Y el trinitario, que es un híbrido de criollo y forastero entre estas dos variedades, que combina buena calidad con resistencia y productividad. Entonces, eh, si vamos a elegir una variedad, ¿cuál sería mejor? ¿Cuál? Obviamente va a ser trinitario, ¿no? ¿Por qué? Porque es un híbrido, ¿no? Es mejorado, tiene mejor calidad, tiene resistencia a enfermedades y tiene buena productividad. Entonces yo voto por trinitario, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, también es de suma importancia conocer elementos nutricionales esenciales para el cultivo de cacao. Y tenemos los macronutrientes, lo que es el nitrógeno, fósforo y potasio. Ya veamos primero lo que es el nitrógeno, eh, lo cual promueve el crecimiento de hojas y ramas, que es bastante crucial en las etapas iniciales del crecimiento vegetativo. ¿Ya? Así es. Y también tenemos fósforo, que es importante para el desarrollo de raíces y la floración. Y ayuda a ¿no? la formación de semillas y frutos. ¿Ya? Y tenemos el potasio, que es fundamental para la formación de frutos y la calidad del grano. ¿Por qué? Porque mejora la resistencia a enfermedades y el estrés hídrico. ¿No? También
conozcamos a los micronutrientes. Tenemos calcio, magnesio y los demás. Ya, el calcio pues mejora la estructura celular y fortalece las paredes celulares, reduciendo el riesgo de enfermedades. ¿Ya? Así es, ahí tenemos magnesio. Es un componente central de la clorofila, esencial para la fotosíntesis. Así es. Y hablemos de lo que es el hierro. El hierro, zinc, cobre, boro y magnesio, ¿no? Que son implicados en diversas funciones enzimáticas y metabólicas, ¿no? Mejoran la salud general y la productividad de las plantas. ¿Ya? Así es. Ya que hemos conocido, ¿no es cierto?, la importancia, las condiciones climáticas que requiere el cultivo, ¿no es cierto?, la variedad, elementos nutricionales esenciales. Ahora pasemos, ¿no?, a la preparación del terreno, lo cual se va a iniciar por la selección del sitio, ¿no? Una buena selección de clima y suelo, topografía va a estar súper. Entonces, clima y suelo, ¿no? En lo cual tenemos que elegir terrenos con condiciones climáticas de suelos adecuados para el cultivo de cacao, en donde lo que hemos visto, ¿no? Temperaturas que debe tener entre 20 grados Celsius a 30 grados Celsius. Suelos franco-arenosos o franco-arcillosos con un buen drenaje. La topografía, pues, preferencia, ¿no? Debe tener preferencia por terrenos ligeramente inclinados para evitar encharcamientos, ¿ya? Así es. Y vayamos a la preparación del terreno. Ya tenemos entonces limpieza del terreno, en donde tenemos que eliminar maleza, árboles no deseados y restos de los cultivos anteriores. Y realizar un análisis de suelo para determinar la necesidad de enmiendas y fertilizantes. ¿Ya? Así es. Y tenemos labranza e enmiendas. Vayamos por labranza, ¿no? Labrar el suelo para mejorar la estructura y la aireación. ¿Ya? Enmiendas es aplicar cal si es necesario, ¿no? Para corregir la acidez del suelo y fertilizantes orgánicos para mejorar la fertilidad. O sea, el cal se aplica cuando es necesario. Quiero decir que cuando tenemos pHs bajos, por ejemplo, pHs de tal vez inferior a 5,5, ¿no? Ya, inferior a 5,5. Muy bien. Eh, Ahora veamos ya el establecimiento del cultivo, ¿no? La plantación. ¿Ya? Material vegetal y distanciamiento. Material vegetal, en donde vamos a utilizar planturas de alta calidad, ¿no? Preferentemente variedades híbridas como el trinitario, ¿no? Que combinan resistencia y calidad, ¿no es cierto? Trinitario. Después veamos el distanciamiento, ¿ya? Donde tenemos que plantar a una distancia de 3 por 3, ¿no? Que prácticamente vamos a tener 1100 plantas por hectárea, ¿no? Así es. Entonces la distancia es de 3 por 3 metros para asegurar un adecuado espacio de crecimiento y facilitar las labores de mantenimiento. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos lo que es el sombrío, en donde tenemos que implementar árboles de sombra como plátanos o guamos o leguminosos, ¿no? Para proteger las plantas jóvenes del sol intenso y mejorar el microclima. Así es. Seguimos. Ok, seguimos en el establecimiento del cultivo. Dentro de ello también es importantísimo conocer las densidades del cultivo, ¿no? Que lo cual depende o dependiendo del manejo que se adopte, se propone lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la densidad de 3 por 3 metros, que tendríamos hasta 1111 árboles de cacao. 3 metros por 3,5 metros tendríamos 900, ¿no? 52 árboles de cacao. 3,5 a 4 metros también tenemos un número
de cacao, ¿no? De 714 árboles de cacao. Así es. Ok, seguimos. Y también es importantísimo, después ya tal vez de conocer las densidades del cultivo, también es importantísimo conocer o saber la labor de apertura de hoyos, ¿no? Entonces, las dimensiones para hoyos, ¿no? Para patrones, pues tienen, ¿no? De 0,30 metros de largo por 0,30 metros de ancho por 40 centímetros de no, de profundidad. Entonces, al hacer los hoyos, ¿no? Se separa la tierra superficial de los primeros 10 centímetros para mezclar con la gallinaza, ¿ya? Así es. Después viene lo que es el abonamiento de fondo, donde se aplica, ¿no? Es recomendable aplicar 200 gramos de roca fosfórica al fondo del hoyo y los lados del mismo. Ya después mezclar 2 kilogramos de gallinaza con la tierra de los primeros 10 centímetros que se separó al cavarlo. Y esta mezcla pues servirá para rellenar el hoyo al momento del trasplante. Así es. Y ahí veamos el trasplante de patrones, lo cual consiste en trasladar los patrones del vivero para ser sembrados en el campo definitivo. Para ello, las hojas terminales deben estar completamente maduras y a punto de emitir nuevas hojas. Y antes de trasplantar, se presiona la bolsa por los lados a fin de que la tierra forme un terrón. Luego se corta por un costado y se abre la bolsa para retirar la planta. ¿Ya? Se coloca la planta en el centro de hoyo y se rellena los lados con la mezcla de tierra superficial y gallinaza, presionando para que no queden bolsas de aire, que permita pues la acumulación de agua y favorecimiento, ¿no? No tanto en el contacto de las raíces con el suelo como en el rápido arraigamiento de las plantas. ¿Ya? Eso es. Y aquí tenemos en forma de fotografía el proceso de trasplante de cacao. En la primera fotografía tenemos la aplicación de estiércol al hoyo y en la segunda tenemos la apertura de la bolsa, ¿cierto? Así es. Y aquí tenemos, eh, ¿no? En la fotografía C tenemos colocación de la planta en el hoyo y finalmente pues ya se rellena eh, el hoyo, ¿no? El rellenado del hoyo. Ahí ya tendríamos nuestra planta de cacao. Muy bien. Y una vez que hemos establecido el cultivo, ya vendría el manejo del cultivo, ¿no? Y dentro de manejo del cultivo tenemos fertilización, riego, poda y control de plagas y enfermedades. Ya es el mantenimiento que vamos a dar al cultivo. Empecemos por la fertilización. La fertilización puede ser orgánica o inorgánica. Por ejemplo, si hablamos de forma orgánica, podemos utilizar compost y estiércol bien descompuestos. Y si vamos a fertilizar de forma inorgánica, podemos utilizar fertilizantes balanceados según las necesidades del suelo y el análisis foliar. ¿Ya? Tenemos otro manejo que tenemos que hacer es en el riego. ¿Ya? En donde se tiene que implementar un sistema de riego adecuado, especialmente en zonas con periodos secos pronunciados, ¿ya? Entonces, tenemos que utilizar riego por goteo, por ejemplo, para una buena distribución eficiente de agua. El riego por goteo es lo más recomendable, ¿ya? En el cultivo de cacao, donde que tal vez pues tenemos zonas con periodos secos pronunciados, ¿no? Ahí específicamente. ¿Ya? Tenemos la poda, ¿ya? La poda. Eh, Poda formativa y mantenimiento o de formación, ¿no? La poda es, pues, la formativa es para darle forma al árbol y mejorar la estructura, ¿ya? Y el mantenimiento es para eliminar ramas enfermas y mejorar la aireación y penetración de luz. Así es.
Después tenemos control de plagas y enfermedades, ¿ya? Control de plagas y enfermedades. Entonces, ahí tenemos manejo integrado, ¿no? De plagas y enfermedades. Prácticamente el manejo integrado de plagas y enfermedades, que es el MIPE, es el uso de métodos biológicos, métodos culturales y métodos químicos de forma equilibrada. ¿Ya? Así es. Entonces eso sería de forma bien resumida lo que es el manejo del cultivo que se tiene que aplicar en el cultivo de cacao. Y vayamos primero por la fertilización. Y aquí tenemos entonces prácticas de fertilización, lo cual se inicia con el análisis de suelo, ¿ya? eh, Donde tenemos que realizar un análisis de suelo antes de la siembra para determinar los niveles de nutrientes y las necesidades específicas del cultivo. Según a la evaluación del análisis de suelo, ya se va a corregir, ¿no? Deficiencias mediante la aplicación de fertilizantes específicos y enmiendas orgánicas o minerales. Así es. Después tenemos la aplicación de fertilizante. O sea, después de analizar el suelo, aplicamos la fertilización. Ya entonces puede ser, ¿no? Como le hemos dicho, puede ser orgánico o inorgánico. Orgánico vamos a aplicar compost, estiércoles ¿no? de los ganados y otros abonos orgánicos que mejoran la estructura del suelo y aportan nutrientes de forma gradual, ¿cierto? Y en inorgánicos, ¿no? Fertilizantes químicos que aportan nutrientes de manera inmediata y en cantidades precisas, que deben aplicarse de acuerdo con las necesidades del suelo, ¿no? Y la etapa de desarrollo del cultivo, ¿ya? Así es. Y lo otro son los métodos de aplicación, la fertirrigación y aplicación foliar. ¿Ya? O sea, podemos fertilizar mediante fertirriego o vía foliar, o sea, por las raíces o por las hojas. Son los métodos de aplicación. Y vayamos primero entonces por fertirrigación. Es la aplicación de fertilizantes a través del sistema de riego, lo que asegura una distribución uniforme y eficiente de los nutrientes. ¿Ya? Y la aplicación foliar es no a través de pulverización, ¿no? Se pulveriza los nutrientes directamente sobre las hojas para una rápida absorción. Y es útil, no es útil en caso de deficiencias específicas. ¿Ya? Y ahora veamos riego en el cultivo de cacao. ¿Ya? Riego en el cultivo de cacao. Pues el riego en el cultivo de cacao es fundamental, ¿no? Para garantizar un suministro adecuado de agua, especialmente en regiones donde las precipitaciones pueden ser irregulares o insuficientes. Entonces, el agua es esencial para el crecimiento y desarrollo saludable de los árboles de cacao, así como para la formación de las mazorcas y el desarrollo de los granos, donde tenemos necesidades de agua del cacao. Entonces, el cacao es una planta que requiere cantidades adecuadas de agua para crecer y producir mazorcas de buena calidad. Y las necesidades de agua varían según factores como la edad de los árboles, el tipo de suelo, la precipitación y la temperatura del ambiente. Y en general, ¿no? El cacao requiere un suministro constante de agua durante todo el año para mantener un crecimiento óptimo y una producción de alta calidad. Por lo cual aquí tenemos métodos de riego que podemos aplicar en el cultivo de cacao. Tenemos dos métodos, ¿ya? Riego por goteo y riego por aspersión. Y primero, ¿no? Primero conozcamos riego por goteo. El riego por goteo es un método eficiente que se administra el agua directamente a la zona de las raíces de los árboles de cacao. ¿Ya? En donde se utilizan, ¿no? Tuberías con goteros que liberan agua de manera controlada y uniforme, lo que reduce el desperdicio del agua y maximiza la eficiencia del uso de agua y por ende
lo que es la fertilización, ¿no? Los fertilizantes y los nutrientes esenciales para el cultivo van a ser aprovechados de forma eficiente si tenemos instalado esta tecnología de riego, lo cual es riego por goteo. Y otro método que se aplica en el cultivo de cacao es el riego por aspersión. ¿Ya? Entonces, en algunas situaciones el riego por aspersión puede ser utilizado para irrigar áreas más grandes del cultivo. Y este método implica el uso de rociadores, ¿no? Que distribuyen el agua sobre la superficie del suelo, ¿no? Imitando a la lluvia. Así es. Entonces ahí tenemos dos métodos de riego que se puede tomar. Ok. Ahora conozcamos la programación de riego. Entonces, pues, que es aplicado casi en todos los cultivos, ¿no? Entonces, la programación adecuada del riego es crucial para satisfacer las necesidades de agua de los árboles de cacao y de esta manera evitar tanto lo que es el estrés hídrico como el exceso de humedad en el suelo. Y algunos aspectos importantes a considerar en la programación de riego influyen época del año, edad de los árboles, y del tipo de suelo. ¿Cómo influye entonces época del año? Por ejemplo, en época de año, ¿no? Es prácticamente ajustar la frecuencia y cantidad de riego según la estación del año y las condiciones climáticas locales. Por ejemplo, durante la temporada seca es probable que se requiera un riego más frecuente, ¿no? Entonces, y aparte, en programación de riego, tenemos que considerar la edad de los árboles, donde los árboles jóvenes de cacao pueden requerir más agua de los árboles adultos, especialmente durante los primeros años de crecimiento. ¿Ya? Así es. Y otra consideración que debemos tener para la programación de riego es el del tipo de suelo. El tipo de suelo. Entonces, tenemos que considerar la capacidad de retención de agua del suelo y ajustar el riego en consecuencia. Suelos arenosos pueden requerir riegos más frecuentes, mientras que los suelos arcillosos retienen más agua y pueden necesitar menos riego, ¿no es cierto? Entonces, va a depender también bastante del tipo del suelo, ¿no? Para la programación del riego. El otro es el control de la humedad del suelo, ya en riego cuando hablamos. Control de la humedad del suelo. Es importante, ya es importantísimo monitorear regularmente la humedad del suelo para asegurarse de que los árboles de cacao reciban suficiente agua sin provocar encharcamiento. Entonces, se pueden utilizar diferentes métodos para medir la humedad del suelo, como sondas de humedad, tensiómetros o simplemente observando la apariencia y la textura del suelo. ¿Ya? Así es. Y lo otro son consideraciones ambientales y económicas. ¿No? Por ejemplo, conservación del agua. ¿No? Para la conservación de agua, eh, se puede implementar prácticas de conservación del agua, como la captación ¿no? Captación de ríos, de manantiales y puquiales, y el almacenamiento de agua de lluvia, ¿ya? Así es, o sea, captación y almacenamiento de ríos, ¿no? Ríos, manantiales, puquiales y como también de agua de lluvia. Y puede ayudar, ¿no? A reducir la dependencia de riego externo y hacer más sostenible el manejo del agua en el cultivo de cacao. ¿Ya? Lo otro, eficiencia de riego, en donde se tiene que utilizar sistemas de riego eficientes y tecnologías de manejo del agua y puede reducir los costos de producción y minimizar el impacto ambiental del cultivo de cacao. ¿Ya? Así es. Ok. Y veamos
Otro manejo del cultivo que se hace es la poda, ¿ya? La poda. Entonces, se denomina poda, ¿no? A la acción de eliminar las ramas no deseadas de las plantas, ¿no? Que sirve para darle la forma y estructura definitiva a la planta. Y la importancia de la poda radica en que evita la proliferación de plagas o enfermedades y además puede estimular una abundante floración y en consecuencia dar lugar a una mayor producción. En el caso de cacao, esta labor se realiza desde el vivero y durante toda la vida útil de la planta. Luego de la poda, debe aplicarse pasta bordales y ceniza en pasta, las que actúan como cicatrizantes evitando la podrición de las ramas. Y son ¿no? Son tres los tipos de poda aplicados en el cultivo de cacao, lo que es poda de formación, poda de mantenimiento y poda de producción. ¿Ya? Y vayamos por la poda de formación, ¿ya? Y este tipo de poda se inicia en el vivero, ¿ya? Se basa, ¿no? en eliminar las ramas y ramillas laterales no deseables de las plantas. Y en campo definitivo, pues se realiza para formar la estructura deseada de la planta, que se inicia desde el primer año hasta el segundo año del cacautal. Se pretende que la planta de cacao forme ¿no? que forme su horqueta a una altura de 1 metro, 1,5 metros de nivel del suelo, con 3 a 4 ramas, ¿ya? 3 a 4 ramas principales bien distribuidas y equidistantes. Así es como podemos ver ahí, ¿no? Que forme la horqueta. Y veamos también poda de mantenimiento. Y esta labor, pues se realiza todos los años y durante toda la vida productiva del cacao. Tiene por finalidad eliminar aquellas ramas entrecruzadas, ¿no? Improductivas o enfermas, y brotes basales o chupones frutos atacados por plagas. Y pues pueden jugar, ¿no? el papel de fuentes de inóculo para la propagación de plagas o enfermedades. Y esta poda también sirve para mantener el balance de ramas y hojas al interior de la copa, de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo, lo que repercutirá ¿no? en el buen desarrollo de flores y frutos, ¿no? Y es conveniente realizar esta poda de 3 o 4 veces por año. Y, y otra poda es la poda de producción, ¿no? La poda de producción se realiza una vez al año al final de la cosecha de la campaña grande y consiste en eliminar todas las ramas que impiden ¿no? lo que es el paso de luz por el centro de planta, ¿no? Y induce la emisión de cojines florales y un buen cuajado de frutos. ¿Ya? Así es. Veamos aquí, por ejemplo, aquí tenemos la horqueta formada con la poda de formación en plantas de cacao, ¿no? ¿Cuántos tenemos ahí? ¿No? En la primera fotografía, por ejemplo, tenemos cuatro, ¿no? Una horqueta de 4 ramas, ¿ya? Ramas principales. En la otra igual tenemos 4 horquetas. Podemos tener de 2 a 4 y están bien distribuidas, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. Muy bien, y ahora sí, pasemos a lo que es el manejo de plagas y enfermedades. Y es importantísimo, ¿no? En el manejo del cultivo, ¿ya? Entonces conozcamos manejo de plagas y enfermedades en el cultivo de cacao. El manejo de plagas y enfermedades en el cultivo de cacao es esencial, ¿no? Para mantener la salud y productividad de los árboles y asegurar la calidad del grano destinado a la agroexportación de las principales plagas y enfermedades que afectan al cacao, así como las estrategias integradas para su manejo. Entonces tenemos las plagas, manejo integrado de plagas, ¿no? Para controlar insectos como la mosca blanca y cochinillas. Y en cuanto a las enfermedades, tenemos que hacer, ¿no? Prevención y control de enfermedades como la ¿no? que es el moniliasis y la escoba de bruja mediante prácticas culturales, biológicas y cuando sea necesario
e incluso se tiene que utilizar productos químicos. Entonces vayamos mencionando a las plagas comunes del cacao. Tenemos la mosca blanca, ¿ya? La mosca blanca. Síntomas, ¿no? Son la presencia de mosquitas blancas en vez de las hojas, em, y hojas amarillentas y caída prematura de las hojas. Es lo que nos va a ocasionar la mosca blanca. ¿Cómo lo controlamos? Podemos controlar con el uso de insecticidas biológicos como aceite de neem, liberación de enemigos, ¿no? De forma biológico, eh, de enemigos naturales como Ercasia formosa, ¿ya? Con esta especie podemos controlar, y prácticas culturales como la eliminación de malas hierbas. Después tenemos cochinillas, ¿ya? Otra de las plagas. Entonces, la presencia de masas algodonosas en hojas, ramas y frutos, pues causan debilitamiento en general a la planta. Eso es el síntoma, ¿ya? Síntoma de cochinillas. El control, pues es a través de aplicación de jabón potásico o aceites minerales, ¿ya? Y uso de depredadores naturales como lo que es el Cryptolaimus montroiseri, ¿ya? Y también podemos hacer el control a través de la poda de partes afectadas, ¿ya? Así es. Y también hablemos de los áfidos. Ya síntomas, vamos a tener hojas rizadas, presencia de maleza, disculpen, presencia de melaza y de desarrollo de fumagina. Eso es lo que nos va a ocasionar los áfidos. ¿Cómo lo controlamos? Aplicando insecticidas biológicos, uso de depredadores como mariquitas, ¿ya? Coccinellidae, y el control de hormigas que protegen a los áfidos. Así es. Otra plaga tenemos escarabajos del cacao. Síntomas que nos va a ocasionar son daños en las ramas y troncos. Y también van a ocasionar perforaciones visibles y exudación de savia. Control. No poda de ramas afectadas y aplicación de insecticidas específicos y monitoreo regular del cultivo. ¿Ya? Así es. Y ahora conozcamos enfermedades comunes del cultivo de cacao. Primero tenemos lo que es el moniliasis, ¿no? Lo cual, ¿no? Como síntoma se va a presentar manchas acuosas, ya manchas acuosas en los frutos que se expanden rápidamente, formando una costra blanda de esporas. Control. Podemos controlar a través de la poda y quema de frutos afectados, ¿no? Y aplicando fungicidas preventivos y manteniendo de una o manteniendo, ¿no? O haciendo podas de mantenimiento de una adecuada ventilación del cultivo. ¿Ya? Así es. Tenemos otra enfermedad, escoba de bruja. Síntomas, ¿no? Crecimiento anormal de brotes, ¿no? Que son escobas, conocidos como escobas, ¿ya? Esa anormalidad de brotes se conoce como escobas, y muerte regresiva de ramas y deformación de frutos, ¿ya? Eso es. Tenemos el control, ¿no? Con la poda se tiene que podar las escobas y partes infectadas. Y también se puede aplicar fungicidas sistémicos y manejo de sombra para reducir la humedad excesiva. Mayormente escoba de bruja se va a dar en donde hay mayor humedad, ¿ya? Cuando tenemos humedad excesiva. Y tenemos podrición negra. Ya síntomas son lesiones oscuras en los frutos, hojas y tallos, lo que se expanden y causan la muerte del tejido afectado. ¿Ya? Así es. Control. No se puede usar variedades resistentes a esta enfermedad y hacer un buen manejo de drenaje adecuado del suelo y aplicación de fungicidas a base de cobre, ¿ya? Para evitar, ¿no? O controlar
esta enfermedad, la pudrición negra, lo que es la Phytophthora palmivora. Y tenemos estrategias de manejo integrado de plagas y enfermedades. ¿Ya? Así es. Veamos entonces. Eh, para ello se tiene que iniciar con el monitoreo y detección temprana. Entonces, tenemos que realizar inspecciones regulares del cultivo para detectar tempranamente la presencia de plagas y enfermedades. Después utilizamos trampas y sistemas de alerta temprana para el monitoreo de plagas. ¿Ok? Así es. Y también hablemos de prácticas culturales. ¿Ya? Prácticas culturales. Por ejemplo, tenemos la poda sanitaria, rotación de cultivos y manejo del sombra. Vayamos por poda sanitaria, donde tenemos que remover y destruir las partes afectadas de las plantas para reducir la propagación de enfermedades. ¿Cierto? Ya, rotación de cultivo. Es implementar no rotaciones para romper el ciclo de vida de las plagas y patógenos. ¿Ya? Y tenemos manejo de sombra, ¿no? En cacao, mayormente manejo de sombra, donde tenemos que mantener una sombra adecuada para reducir la humedad excesiva que favorece enfermedades. ¿Ya? Así es. Dentro de ello, otra de las estrategias es el control biológico, donde se utilizan depredadores y parásitos naturales. ¿No? En pocas palabras, enemigos naturales. ¿No? De esta manera fomentar la presencia de enemigos naturales de las plagas mediante la conservación de hábitats adecuados. Y tenemos ahí los insectos biológicos. Pues utilizar o insecticidas biológicos. Pues utilizar productos a base de extractos vegetales o microorganismos benéficos que sean menos dañinos para el medio ambiente. Es bastante recomendable. ¿Ya? Y tenemos control químico. Es prácticamente el uso de fungicidas y insecticidas, ¿ya? Donde se aplica productos químicos de manera estratégica y bajo recomendación técnica para evitar la resistencia y minimizar el impacto ambiental. Así es. Y tenemos la compatibilidad, ¿ya? La compatibilidad, donde tenemos que asegurar la compatibilidad de los productos químicos con los métodos biológicos y culturales. Y hablemos del manejo del suelo y nutrición. Entonces, mantener la fertilidad del suelo mediante el uso de compost y enmiendas orgánicas, ¿ya? Además, evitar el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados que pueden, ¿no? predisponer a las plantas, ¿no? A enfermedades. Así es. Y veamos aquí el control biológico un poco más detallado, ¿ya? Prácticamente de lo que es la sanidad vegetal en el cultivo de cacao. Entonces, en el caso de presentarse problemas de sanidad, no se puede recurrir el uso de feromonas que pueden utilizarse para el control de plagas o la introducción directa de microorganismos, no microorganismos enemigos de los patógenos. Tal es el caso del hongo entomopatógeno, tenemos entonces Beauveria baciana, ¿no? Y el hongo antagonista, ¿ya? En lo que es el Trichoderma sp, ¿no? Que pueden controlar a los hongos que causan enfermedades como la moniliasis, escoba de bruja y podrición parda, ¿ya? Y y de la bacteria gram positiva Bacillus subtilis, ¿no? Que puede controlar lo que es el Coclitotrichum, Phytophthora, ¿no? Y también lo que es el Erwinia, entre otros, ¿ya? Así es. Erwinia sp, ¿no? Es una bacteria, es una enfermedad eh, prácticamente pues que ataca incluso a lo que es a cultivos de quión. Si estamos cerca del cultivo de quión y con cultivo de cacao, más probable que tengamos esta enfermedad.
este patógeno. Así es. Y veamos entonces la conclusión. Entonces, el manejo integrado del cultivo de cacao es un enfoque holístico, ¿no? Que busca maximizar la productividad y calidad del cacao mientras que se preserva el medio ambiente y se promueve la sostenibilidad económica y social de los productores. Este enfoque es fundamental para, ¿no?, competir en el mercado internacional de manera exitosa. Entonces, el cultivo de cacao de agroexportación es una actividad compleja que requiere una cuidadosa planificación y manejo. La adopción de prácticas sostenibles y la implementación de técnicas adecuadas pueden mejorar significativamente la productividad y la calidad del cacao, permitiendo a los productores acceder a mercados internacionales y contribuir al desarrollo económico local. Ya, entonces, pues de esta manera hemos culminado con el curso y si habría alguna duda, consulta, adelante, pueden dejarlo al chat o pueden activar su micrófono.
Bien, no habiendo preguntas, vamos a darlo por finalizado el curso. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.